poder montar un equipo y dar la oportunidad a personas con diversidad funcional de poder participar en el rugby, igual que lo hemos hecho nosotros desde pequeños, perteneciendo a un equipo con todos sus derechos y sus obligaciones, ¿no? Y un poco siguiendo sus pasos, nos animamos hace 3 o 4 años a sacar el equipo y bueno, hoy en día seguimos ahí peleando. Tenemos el equipo de inclusión, pero bueno, a nosotros nuestro objetivo final no es tener un equipo de inclusión. Para nosotros el equipo de inclusión es una herramienta para ver, a mí dentro de la película algo me ha parecido muy importante es ver cómo la gente estaba incluida, las personas con diversidad funcional estaban incluidas dentro de los clubes argentinos. Como ya de por sí jugaban ellos, pertenecían, participaban en las comidas, en los actos sociales que había dentro de los clubes y luego pues era los pumpas, la selección que les llamaban y se juntaban para jugar este torneo. Pero lo importante, lo realmente importante y llamativo es cómo ya estaban dentro de toda la vida social, de toda la participación y de esto del club. Y es un poco lo que nosotros queremos y pretendemos con la creación de este equipo de inclusión, que la gente participe, que sea partícipe dentro del club y que tenga la oportunidad de llegar a jugar hasta que sus capacidades les limiten, no que por simplemente el hecho de tener una discapacidad ya tenga que pertenecer al equipo de inclusión, sino que ir más allá y que sea igual que yo, igual que cualquier otro ha tenido la oportunidad de jugar y ha llegado al primer equipo, al segundo, al tercero, a donde sea, pues que sean eso, que sean sus propias capacidades, no las limitaciones que una sociedad impone. Bueno, yo estaba recordando, según iba viendo el documental, la película, estaba recordando cómo fue el inicio de esta experiencia para mí. Y bueno, antes de que John, dentro del club, nos propusiese empezar a intentar formar este equipo, que hoy en día es una realidad, a mí me impactó muchísimo, no sé si fue hace 6 años, cuando estuvisteis en el Mundial, el primero, 4, no sé qué tiempo pasa, pero pensaba que era más. Pues hace 4 años yo creo que leí un artículo que salió en Berria que decía el rugby albada irpuntu, si en el rugby se puede, puntos suspensivos. Claro, leí aquello y me impactó muchísimo ver que se estaba dando esta experiencia en el mundo y que además había un equipo pues de casa, de Stedi, de Gasteiz, que estaba participando en esta experiencia. Me pareció algo, en aquel momento a mí me pareció un sueño algo increíble. Y que a los pocos meses ya John y otro John del equipo pues nos dijesen que a ver qué nos parecía, que bueno, que podía ser una oportunidad para nosotros también. Bueno, pues hablaron con cada uno de los equipos que componemos el club, ya me pareció una oportunidad. Y es verdad que en aquel momento lo que también se me despertaron eran miedos de si sabré hacerlo, cómo lo haremos, que bueno. Y en este documental también muchas veces hemos oído el mensaje de que si nos lo proponemos, podemos. ¿Por qué nos vamos a poner límites o limitaciones? Entonces, aquellos primeros miedos que son muy naturales, por otra parte, que cada uno las sentamos ante lo nuevo, lo distinto, lo que no hemos probado, pero a mí se me fueron cayendo los miedos en cuanto entré al campo y empezamos a vernos pues frente a frente. Y además, en cada uno de los compañeros del equipo lo que veo son las capacidades que tenemos y las posibilidades que tenemos de avanzar. Y es una gozada, alguno lo ha comentado también, ver cómo estamos avanzando, todos cómo estamos mejorando como equipo y luego cada uno individualmente también las capacidades que está desarrollando a nivel de juego, de relaciones. O sea que es una experiencia, es una gozada. La verdad es que nos divertimos muchísimo, lo pasamos muy bien. Y creo que es algo pues, bueno, estupendo para todos los que formamos parte de esta experiencia.